Buenas noches, queridos hermanos. Esto sí que es bueno poder encontrarnos, aunque sea una vez por semana, los miércoles, poder estar juntos para alabar el nombre de Dios. Y vamos a hacerlo con este precioso himno que quizás no es muy cantado, pero es muy hermoso en la letra, en la profundidad de la poesía. El himno 337, este precioso himno, que lo tengo aquí, dice: nunca más adiós. Hay una tierra sin maldad, de dicha, paz y amor, con días sin oscuridad y goces sin dolor. Himno 337. Y lo que no saben, lo aprendemos. Un hermoso himno para alabar el nombre de Dios. Hay una tierra sin maldad, de dicha, paz y amor, con días sin oscuridad y goces sin dolor. Vamos a
Vamos a orar. Padre Celestial, eres bueno con nosotros porque nos das la oportunidad de estar juntos alabando tu nombre, como iglesia, como hermanos, Señor, cada uno en su familia, en su hogar, pero unidos en un mismo espíritu. Te pedimos que abras nuestro corazón para entender tu santa palabra en esta noche. Pedimos y agradecemos todo por Jesús. Amén. Y el tema de esta noche es, ¿crees esto? Es la verdad, cielo y tierra sí pasarán, y el pecado del mundo terminará. Dios prometió que todo nuevo será, y el final de todo mal veré. No habrá más dolor, no habrá noche y llanto allí. Canción daré al gran yo soy. Viviremos en la luz del Cordero y las naciones al escuchar los cantos de alabanza a Cristo el Rey. Se oyen los nombres de quienes Dios salvó. Llanto allí, canción daré al gran yo soy. Viviremos en la luz del Cordero y Rey. Si yo veré sus mansiones,
Ahora sí, vamos a comenzar con la reflexión y el estudio de la Santa Palabra de Dios. El gran filósofo y reconocido teólogo y psiquiatra Karl Jasper dice que hay tres fuentes o tres orígenes del filosofar o situaciones que te llevan a la reflexión. Él habla de tres canales o tres momentos que el individuo puede pasar. Uno es la admiración. Cuando uno ve algo extraordinario, como el rey David cantando allí el Salmo 8, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La segunda fuente del filosofar o a la siguiente instancia que te llevan a filosofar es la duda. Pues sí, pero ¿por qué sucede esto? ¿No? Y un ejemplo de eso podemos tener en la palabra de Dios, en el Salmo 73. El Salmo 73, cuando el salmista se pregunta y dice, ¿pero por qué al sinvergüenza le va bien y al Hijo de Dios le va mal? ¿Cómo es posible que el que hace las cosas en forma incorrecta sale airoso y tiene un buen pasar? Y el que quiere hacer la voluntad del Señor se le complica la vida y muchas veces tiene circunstancias muy duras y muy difíciles. Bueno, esa es una manera de enfrentar una realidad o de inquirir acerca de la verdad. Y la tercera fuente del filosofar, nos dice Karl Jasper, es la situación límite. Son esas circunstancias que te desbordan. Son esas cosas que no podés manejar y te enfrenta a tu finitud, a tu insignificancia ante, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una enfermedad o una pandemia, que te lleva a hacerte todo un replanteo de tu vida social, de tu vida espiritual, que tu vida familiar. ¿Mm? Hay un incidente en la palabra de Dios y los invito a buscar sus Biblias si no la tienen ustedes consigo. Es en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11. Es un capítulo muy conocido. Jesús estaba atareado con las tareas de hacer el bien al prójimo, siempre estaba atareado, pero siempre tenía tiempo para ayudar a sus seres queridos, a sus amigos también, aparte de la gente que se agolpaba. Y dice en el capítulo 11, el versículo 2, que llegaron a avisarle que Lázaro, el amigo personal de Jesús, hermano de María y de Marta, estaba enfermo. Y dice el versículo 3, enviaron pues los hermanos para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y resalto esta parte, el que amas. No es una persona cualquiera, no es un desconocido que pide misericordia, es un amigo que está pasando necesidades, es un amigo que está pasando dificultades. Otras versiones no dice al que amas, sino agrega tu amigo a quien amas. Esta versión dice a quien el que amas está enfermo. Versículo 4. Dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí empezamos a sacar algunas lecciones muy importantes. Primero, por más que el Señor esté ocupado, por más que el Señor tenga muchísimas tareas para hacer, siempre tiene tiempo para nosotros y escuchar nuestra plegaria. Pero aquí tenemos una lección también. No siempre los tiempos del Señor son los tiempos que uno cree que debería ser. Porque dice el versículo 5, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, pero cuando oyó, dice el versículo 6, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si hay algo que los seres humanos nos cuesta es saber esperar. Personalmente a mí me cuesta mucho saber esperar. Y a veces en ese deseo de que las cosas salgan como tienen que salir y lo antes posible, nos olvidamos que Dios es el que maneja los tiempos y las sazones, diría cierta versión de la Biblia. Dice, ¿por qué se quedó 2 días más? ¿No estaba su amigo enfermo?
Evidentemente Marta y María tenían suficiente confianza con Jesús para pedirle que venga porque su amigo íntimo, estaba pasando momentos difíciles, un momento de enfermedad. Ahora dice el versículo 7. Después de esto, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Pero volver a Judea era una zona muy peligrosa para Jesús. Ya habían querido matarlo. Miren lo que dice el versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, que significa maestro, que en realidad significa mi maestro. Dice, Rabí, estamos en el versículo 8. Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Por qué te enfrentas a dificultades? Quedémonos acá. Y bueno, sí, está enfermo y ya sanará. Ahora dice el versículo 9, y esto es muy importante. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, y acá tenemos que agregar una aclaración importante. Para la mente judía, el día tenía realmente 12 horas, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Eso era el día. Jesús quería decir, vamos a dar tiempo a todas las cosas. Un tiempo para cada cosa, como diría antes el sabio Salomón, ahí en Eclesiastés capítulo 3. Dice aquí que, dice el versículo 9, porque el que ve la luz de este mundo, dice, no tropieza. Dice, dejemos las cosas cada una en su lugar. Ahora agrega el versículo 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí va sacando lecciones espirituales. Jesús, cada vez que hay una situación cotidiana, familiar, siempre Jesús intenta llevarlo a un plano espiritual. Siempre lleva a la reflexión, al análisis. Dice el versículo 11, y me encanta este versículo. Dicho esto, les dijo Jesús a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Ahora, ¿para qué vas a hacer una caminata para despertar a un amigo? Si está descansando, pues ya se despertará cuando su momento de dormir termine. Pero miren el versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme y sanarás, si está durmiendo, está descansando, señal de que ya se curó. Pero el versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba. Versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Qué terrible palabras. Entonces, si a ustedes les ha pasado la experiencia tremenda de estar al lado de un ser querido, que sus días se van terminando y hemos tenido que pasar muchas veces en la familia estas circunstancias, y cuando viene el médico y certifica, dice, ya descansa, ya no hay más nada para hacer. Y quizá los discípulos dijeron, bueno, pero si ya murió, ¿a qué vamos a ir? Entonces, el versículo 15, y dice, y me alegro por ustedes, por no haber estado allá, para que crean, mas vamos a él. Estas circunstancias negativas, lejos de ser un elemento para apartarse de la voluntad de Dios, dice, no, al contrario, es para crecer espiritualmente. Entonces el versículo 16, dijo entonces Tomás, el Dídimo, a sus condiscípulos, a sus compañeros, vamos también nosotros para que muramos con él. Acá encontramos un hecho interesante de los discípulos. Estaban con Jesús, amaban a Jesús. Jesús dice, me voy a Judea y quizá allí pueda pasarla mal. Me buscan para matarme. Y ahora Tomás dice, bueno, nosotros también vamos a compartir la misma suerte con nuestro maestro. Qué amor de aquellos discípulos, con sus errores, con sus limitaciones, pero amaban entrañablemente a Jesús. Querían seguirlo por donde él andaba. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, cuando le llegó el mensaje, ya hacía 2 días que había muerto. Le llegó tarde el mensaje. El versículo 18 dice, y Betania estaba cerca de Jerusalén,
como a 15 estadios. Otras versiones, no importa ahora, algo de 30 kilómetros. Dice el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarla por su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano, no habría muerto. Señor, nos fallaste. Señor, nos fallaste. Señor, tú que sabes todas las cosas, te avisamos que nuestro hermano estaba muy grave, estaba enfermo, y no viniste. Ahora ya está. Ahora ya no importa. Ahora dice el versículo 22, más también sea, versículo 22, sí. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esas palabras de consuelo que tantas veces repetimos a los demás y muchas veces lo buscamos en la palabra de Dios para consolar nuestro corazón dolido, nos asegura que la resurrección de los hijos de Dios es una realidad, es una promesa hecha por el Señor y no fallará. Pero ahora dice en el versículo 24, Marta le dijo, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día prostero. Señor, yo sé de las promesas. Claro, claro que las sé. Sé que mi hermano volverá a vivir, pero eso es en el día postrero, Señor. Ahora estoy triste, ahora lo necesitamos con nosotros. Y dice el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús mismo es la vida, es el creador de la vida, es el sustentador de la vida. Y dice Jesús claramente, le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, volverá a vivir. Y ahora quiero hacer un alto específicamente en el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús estaba hablando con una persona creyente. Jesús estaba hablando con uno de sus discípulos. Pero mire cómo termina este versículo 26. ¿Crees esto? ¿Qué clase de pregunta es esta, Señor? ¿Qué clase de pregunta es esta? Es fácil creer cuando todo anda bien. Es tan fácil creer en Dios cuando tenemos prosperidad, cuando no tenemos problemas, cuando no tenemos dificultades, cuando los vecinos nos quieren, cuando nuestros familiares nos aprecian. Pero qué difícil es cuando la cosa se pone difícil. Cuán difícil es cuando la cosa se pone ardua, dura. Por eso Jesús les llega al corazón con esta pregunta. ¿Crees esto? Si estuviésemos ahora en el momento juntos en el templo, podríamos decirle, levanten la mano todos los que creen en la resurrección de Cristo. Y estaríamos levantando la mano. Pero ahora viene la pregunta, ¿realmente crees esto? ¿Estás seguro? ¿Estás convencido? No solamente cuando las cosas están bien, no solamente cuando todo parece ir sobre rieles, sino también cuando la dificultad golpea nuestra puerta, cuando el dolor y la muerte golpean nuestro hogar. ¿Crees en la resurrección? Sí, creo, Señor, en la resurrección. ¿Crees realmente en esto? ¿Es tu profundo convencimiento? Y agrega un versículo más. La respuesta de Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has
venido al mundo. Y yo quiero resaltar en este momento de la reflexión solamente esta frase, esta pregunta. ¿Crees esto? ¿Lo crees de verdad? No solamente cuando estamos juntos en la iglesia, alabando el nombre de Dios y estamos todos los hermanos juntos, tan lindo, compartiendo momentos de alabanza, sino cuando hay tristeza, cuando hay angustia en tu corazón, cuando todo parece oscuro, cuando la noche se hace tan profunda que parece que todo está perdido. Ustedes conocen esta historia, creo que alguna vez la he mencionado, pero es pertinente volver a refrescarla, de aquel hombre joven, de pronto queda viudo, y en aquella primera noche, cuando fue a acostar a su niña, de pocos años, 4 o 5 años, estaba llorando. Y sin encender la luz, se acercó hacia su cama. Y aquella niña le dice: papi, yo no te veo. ¿Viste qué noche tan oscura? No puedo verte, pero yo sé que estás a mi lado. Dice la historia que aquella noche, su primera noche en esa nueva etapa de viudez y de soledad, de tristeza, se arrodilló junto a la cama de su niña y oró: Padre, qué noche tan oscura. Yo no te puedo ver, pero yo sé que estás a mi lado. Yo no te puedo contemplar, pero yo sé que estás conmigo. ¿Crees esto? ¿Lo crees de verdad? Las preciosas palabras del himno 338 que le hemos cantado tantas veces. Las riberas de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial. ¡Cuántas glorias iremos a ver! En aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, en la patria do reina Emanuel. ¿Crees esto? Que Dios nos bendiga y que podamos tener la plena seguridad de que el Señor siempre está y estará a nuestro lado. Riberas de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver. En aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel, la patria do reina Emanuel. Cada santo
Oremos. Gracias una vez más, Señor, porque eres bueno, tan bueno con nosotros. Nos das tu santa palabra, con mensajes tan oportunos, tan llenos de esperanza, Señor. Saber que tú conoces los tiempos, manejas las historias de la vida de cada uno de nosotros y podemos entregarnos en tus brazos de amor, sabiendo que lo que tú decides es lo mejor para cada uno. Señor, que nuestra fe crezca, que ante la pregunta del Señor, ¿crees esto? Podamos decir sí, con plena seguridad. Sí creo, Señor, que pronto vendrás a buscarnos para estar juntos con aquellos seres queridos que ya no nos acompañan en el transitar de esta vida, pero Señor, necesitamos tu poder y tu fuerza para cada día. Te pedimos y agradecemos todo por Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos vemos Dios mediante el miércoles que viene en la próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos.